Buenas noches para con todos. Vamos a comenzar una semana retante porque se nos enseña de chiquitos a cállate, tú no sabes, tú no opines. Y eso realmente se constituye cuando somos adultos en un silencio que muchas veces es cómplice de que muchas personas sufran situaciones de abuso, de maltrato, y entonces lo hemos dividido y lo hemos llamado algo así como el respeto, ¿ya? El respeto necesario para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la vida sin que nos abusen y sin abusar a nadie. Entonces, durante estos 4 días, hoy miércoles, jueves, viernes y el sábado que culminamos con el sermón, vamos a estar hablando de diferentes aspectos de lo que es el respeto, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a hablar del autorrespeto, o sea, del respeto que yo tengo que tener por mí misma y del respeto que yo debo tener por las personas que trabajan conmigo, ya sea en situación de dependencia, alguien que nos ayuda, alguien que nos hace un arreglo en la casa, alguien que contratamos para algo o sencillamente porque es un colaborador, un empleado nuestro. ¿Cómo debe ser nuestro trato? Nuestro trato de respeto. Entonces vamos a comenzar con el autorrespeto. Y vamos a comenzar con Mateo, ya, porque la Biblia nos dice, Mateo 22:39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes dar un amor saludable. Ahora, hay una línea fina entre algo que se llama narcisismo y algo que se llama amarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ay, ese que se ama tanto a sí mismo es porque es un narcisista. Pero hay una diferencia que nosotros debemos establecer y estar claros. Narcisista es una persona que se ama a costa de perjudicar a los demás. Es decir, se los voy a poner exagerado. Si tú tienes hambre, yo tengo hambre, yo me amo tanto que yo te quito la comida para yo comer. Entonces, el narcisista es una persona que se ama a costa de perjudicar a otros. Eso no es lo mismo que amarse uno mismo, pero no perjudicando a los demás. Es decir, que yo me amo y yo me respeto, pero no por eso, porque yo quiera algo, se lo quito a otra persona, o no por eso humillo a otra persona. Entonces, estamos hablando de ese amor saludable que yo tengo a mí mismo, pero que no perjudica a otros. Entonces, esa es la diferencia entre el amor que me tengo y el narcisismo. Entonces, hagamos una diferencia. ¿Por qué? Porque muchas personas utilizan la Biblia para decir que lo noble es que te dejes maltratar, es que te dejes abusar. Con esto de si te dan una mejilla, pongas la otra, lo sacan de contexto, ¿no? Con esto de que al que te pide prestado, dale, lo sacan de contexto porque hay que leer bien toda la historia. Cuando tú sacas un pedacito o un versículo sin ver todo el contexto de lo que se está hablando, más el marco histórico y las costumbres de esa época, tú puedes dar una interpretación totalmente equivocada. Dios no puede decir que tú no vales, ¿ya? Como yo me acuerdo una vez en una oración, una señora decía, nosotros somos menos que los gusanos. Nosotros no somos menos que los gusanos. Nosotros somos imagen de Dios. Y es ama a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Entonces, en esto, este amor hacia nosotros mismos se forma desde que nosotros somos niños. Desde que nosotros somos niños, dependiendo de cómo nuestros padres nos criaron, cómo nos hicieron sentir, se ha formado un sentimiento por nosotros mismos, que es lo que normalmente se llama autoestima, tu estima propia. Y esta autoestima necesaria para que tú cumplas el mandato de Dios de amar como te amas a ti, tiene 4 fases. La una fase es el autoconcepto. ¿Qué pienso yo de mí? Eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo me equivoco, que si yo hago algo mal, ¿verdad? ¿Yo qué me digo?
Aquí tiene mucho que ver el diálogo interno. Todo el día nosotros estamos pensando, ay, soy boba, ay, qué bruta que soy, ay, cómo me olvidé, ay, cómo pude hacer esto, ay, cómo pude cometer este pecado, cómo es posible, y me empiezo a dar látigo, látigo, ay, que yo soy lo último, yo soy lo más pecadora, yo soy lo más malo, lo más feo, soy una vergüenza, soy una persona fracasada. Hoy día una persona me escribió y me dice, Marta, yo siento que no valgo nada. La vida para mí no tiene sentido porque no puedo ayudar a mi familia. Y mis queridos hermanos, perdónenme, pero yo le contesté. ¿Y cuál es el propósito de por qué me escribes? No, es que solamente le quería contar. Le digo, bueno, ¿qué te puedo decir? Si tú no quieres la vida, si tú sientes que no puedes hacer algo, entonces, ¿para qué me escribes si no puedes hacer nada? O sea, no pierdas el tiempo y no me hagas perder el tiempo escribiéndome estas cosas. Si tú no crees en ti, si tú piensas que no puedes hacer nada, ¿para qué me escribes? Entonces me contesta, ay, o sea que yo no tengo derecho a ser feliz, o sea que Dios no me ama. Le digo, y si tú crees que Dios te ama y que tú tienes derecho a ser feliz, ¿para qué me estás diciendo lo que me estás diciendo? Entonces nosotros tenemos una tendencia terrible a andarnos quejando y andarnos tratarnos mal. Tratarnos mal. Si tú te equivocaste, si tú cometiste un pecado, tú hiciste algo que no está bien. Pero ¿quién eres tú? Tú eres imagen y semejanza de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros somos los hijos de Dios, su imagen y semejanza, que lamentablemente a veces o muchas veces hacemos las cosas que no debemos de hacer. Entonces tu diálogo interno no debe ser yo soy lo peor. No, yo me estoy comportando mal, pero yo soy la hija de Dios. Dios me ama, Dios murió por mí. Tengo que cambiar ese comportamiento. Entonces, ¿cuál es tu diálogo interno? Ay, soy lo peor. Ay, soy una fracasada, soy un fracasado. Ay, a mí nadie me quiere. Ay, mis padres no me quieren. Deja de quejarte, porque tu padre está en los cielos. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es tener, ¿no?, un buen autoconcepto de ti, que es basado no en lo que tú haces, sino en lo que Dios dijo que tú eras. Tú eres la imagen y semejanza de Dios. Que te sueles comportar mal, es verdad. Y si tú te comportas mal, tendrás consecuencias. Pero tú no eres un caso perdido o un alma perdida. ¿No te das cuenta que Jesús murió para que tú no pienses eso? Y que a Satanás le encanta que tú te trates mal. ¿Por qué? Porque cuando tú te tratas mal, tú estás negando cuál es tu verdadero, quién eres tú de verdad. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes un buen autoconcepto, tú sabes que tú eres el hijo de Dios, que algunas veces te comportas mal y haces cosas que no debes, pero una cosa es que te comportes mal y otra cosa es que seas. No es lo mismo ser que hacer. Tú eres el hijo de Dios. Procura hacer las cosas como lo que eres. Eso sí. Otra parte de este amarnos a nosotros mismos, primero tu autoconcepto. No pierdas tu identidad. Cuando Moisés, no me acuerdo si fue Moisés o Josué, mandó a ver la tierra prometida y la fueron a ver dos príncipes de cada tribu, decían, nosotros parecemos bichitos, decía, parecemos saltamontes, ¿ya? Langostas, esos bichitos llamados langostas, al lado de todos esos gigantes. ¿Y qué dijo Caleb? Nosotros somos más que ellos. Perdían su identidad. Cuando Dios está contigo, tú eres lo más poderoso que puede haber en este mundo. ¿Ok? Luego tenemos la autoimagen. ¿Qué tanto me gusto? O sea, yo no sé qué nos inventamos que hay que tener, no sé, pues, la nariz súper finita, arrepingada. Ay, de pronto algunas personas tienen algo que se llama trastorno dismórfico. Trastorno, espérese, dismórfico corporal. No se me queda la palabra. Trastorno dismórfico corporal. ¿Qué significa? Que tú tienes una imagen equivocada tuya. ¿Quién te dijo cuánto tenía que medir tu busto? ¿Cuánto tenía que medir tu cintura? ¿Cuánto tenía que medir tu cadera? ¿Cómo tenía que ser la nariz? Caramba, cada uno tiene una belleza especial.
Pero cuando tú tienes este trastorno, tú te ves una nariz gigante, te ves unos cachetes enormes, te ves deforme. Nosotros no somos deformes. Tenemos figuras diferentes. Hay mujeres que son más delgadas, hay mujeres que son más curvilíneas, hay hombres que son más fornidos, hay hombres que son más bajitos, hay hombres que son más altos. Pero cuando nosotros no nos gustamos, no gustamos a nadie. Entonces, si usted se siente feo o se siente fea, la gente lo va a ver feo o lo va a ver fea. Hay gente que uno no la ve muy físicamente no muy agraciada, y sin embargo, cuando hablas con ellas, las terminas viendo hermosas, porque así se sienten, y tú proyectas lo que tú eres. Mira, Dios nos mandó esta nariz, esta boca. Si te funciona la nariz es para oler, la boca es para comer. ¿Me entiendes? Tus pechos fueron para amamantar, etcétera, etcétera. Cada parte de tu cuerpo tiene su función. No seas superficial inventándote en la cabeza cosas que no son. ¿Ok? Entonces tenemos el autoconcepto y segundo, la autoimagen. Luego tenemos el autorrefuerzo. Cuando nosotros no nos decimos cosas bonitas, sino que nos pasamos diciéndonos cosas feas. Por ejemplo, hoy día tenías que terminar un trabajo a las 5 de la tarde, 4:30 lo terminaste. Y tú te levantas de tu silla y dices, lo logré, terminé. Todo el mundo te mira y dice, estás loco. ¿Y este qué se cree? Pero cuando te levantas, ay, soy un bruto, no me sale. Eso es lo normal. Pero no es así. Lo normal es que cuando tú hagas algo bien, tú te des ánimo, tú te felicites y tú te digas cosas bonitas. Mírate al espejo. Señor, gracias por darme la vida. Gracias por esta salud, por esta inteligencia. Tenemos que ser personas que reflejemos a Cristo. Y si nosotros reflejamos a Cristo, nuestra autovaloración, nuestro autoconcepto y nuestra autoimagen deben ser de 10. Y luego tenemos algo que se llama la autoeficacia. Y es estar conscientes, miren, sonó una alarma por aquí por el edificio, pero ya se cayó. Y es estar conscientes de a dónde queremos llegar, cuáles son nuestras metas. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Vamos a suponer, aquí está Ernesto Valencia, yo estoy con la nueva meta de hacer todos los días, menos el sábado, ejercicios con pesa. ¿Qué sucede si yo no me amo? Ay, yo digo que voy a hacer, pero no lo hago. Entonces, después de un tiempo, me estoy quejando porque no he logrado endurecer la pérdida muscular o de recuperar esa masa muscular que perdemos cuando entramos en la menopausia. Y me ando quejando cuando yo misma me boicoteé por no cumplir a tiempo. Entonces, estás comiendo tus comidas a tiempo, te estás haciendo los exámenes médicos que te tienes que hacer, estás haciendo ejercicio, estás tomando agua, estás aplicando los 8 remedios naturales, tomar agua en la cantidad adecuada, respirar aire puro, hacer ejercicio, tomar sol, etcétera, etcétera. ¿Tú lo estás haciendo? Porque es importante que tú te pongas metas y que tú esas metas camines hacia ellas. A veces nos demoramos en llegar. Puede ser que muchas veces ni lleguemos, pero yo te pregunto, ¿has hecho lo mejor que tú puedes hacer o en el camino te desanimaste? Hoy día yo hablaba con una jovencita. Yo le pregunté, ¿cuáles son tus sueños? Y se puso a llorar. Y se puso a llorar y me decía, Marta, no he leído el libro que me mandó a leer, no he hecho el deber que me mandó a hacer. Y yo le digo, mira mi amor, la próxima vez en lugar de pagar la consulta, cómprate una blusa. Mejor que una blusa te va a hacer sentir más feliz que estar en esto de que vas a terapia y no haces nada. Entonces, ¿cuántas cosas tú dices que vas a hacer? Solo te quedas en decir que vas a hacer. Todo esto, si tú no tienes un buen concepto de ti, si tú no te gustas y no tienes una buena imagen de ti, si tú no eres eficaz en lo que te prometes que vas a hacer y tú no te das refuerzo positivo, tu autoestima se baja. Entonces, ¿qué sucede? Permites que te traten mal. Muchas mujeres sienten debido a esta autoestima baja que el hombre les hizo el favor de casarse con ellas y que ellas tienen que estar agradecidísimas porque ese hombre se casó con ellas. Hay muchos hombres
que se sienten feos y porque se casaron con una mujer que todo el mundo le decía que era tan linda, se casó con ella y permite que lo abuse, que lo trate mal, que le hable de manera irrespetuosa, porque cree que le hizo un favor. Aquí nadie está para permitir ser maltratado. Si tú tienes una buena autoestima, tú no te dejas maltratar. Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños? Que al no tener nosotros una buena autoestima, no sabemos enseñarle a ellos, porque nos pasamos descalificando. Una cosa es que tú le digas a tu hijo, mira hijo, ordena el cuarto. Tú eres una persona capaz de mantener tu cuarto ordenado. Ordena el cuarto, lo tienes desordenado. Eso es una cosa. Versus eres desordenado. Descalificas a la persona. Tú no debes descalificar a la persona. Tú te puedes enojar con lo que una persona hace, pero no con quien la persona es. Si tu hijo tiende a ser un niño inquieto que se sube, que se baja, esa es su esencia. Tú tienes que enseñarle, mira mi amor, es maravillosa la energía que tú tienes, cómo tú eres capaz de subir, de bajar y de hacer muchas cosas. Es maravilloso, ya volvió a sonar la alarma. Es maravilloso todo, que tú lo hagas, pero tú tienes que tener autocontrol y tú tienes que aprender a no estarte moviendo en todos lados así, mi vida. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos tendencia a atacar la esencia de nuestros hijos. Yo, yo no soy una persona que va a un lugar y se queda calladita en una esquina. Yo no soy así. Yo creo que si a mí me hubieran dicho, mi mamá siempre me decía, hijita, usted es inteligente, pero usted tiene que saber, como es inteligente, cuándo muchas veces es mejor callarse. Entonces me ayudaba a mejorar versus aprende a callarte la boca porque tú eres una impertinente. Entonces ahí me hubiera destruido. Nosotros no debemos atacar quiénes son nuestros hijos, sino ayudarlos a que se autorregulen para que sus acciones sean las acciones adecuadas. Porque miren cómo fue Pedro. Pedro era un sanguíneo, y todo, y se levantaba y todo hacía, ¿verdad? Y todo decía, su esencia tiene que haberse conservado, pero aprendió a ser mesurado y aprendió a usar sus pensamientos rápidos de tal manera que ustedes leen Primera de Pedro y Segunda de Pedro, qué profundidad de libros de la Biblia. Pablo era colérico, pero él usó esa parte colérica que él tenía para ser un líder y para poder hablar con autoridad. Entonces nuestra forma de ser es importante, pero no la usemos para perjudicar a nadie y peor para desvalorizar. A nivel personal, yo soy una persona con una esencia manipuladora. Yo soy básicamente manipuladora. Yo aprendí a usar esa manipulación para lograr que mi paciente vea las cosas desde otro ángulo. Me lo enseñó mi papá. Me enseñó eso. Entonces, mi esencia, gracias a Dios, no fue atacada por mis padres. Entonces, cuando yo me casé, mi esposo era más bien tipo tranquilo. Cuando él pretendía que yo anule mi esencia, no es que me ponía a pelear, yo me sonreía y yo seguía siendo yo. Entonces, muchas veces nos enseñan, ay no, como la Biblia dice, la mujer quédese callada, la mujer no diga. Miren hermanos, eso que dice que la mujer no hable en el templo, era porque en esa época los templos eran centros de prostíbulos a la diosa Afrodita. Entonces, al templo se iba a adorar a la diosa Afrodita mediante grandes orgías públicas. Esos eran los templos de esa época. Entonces, ¿cómo hacían? Las prostitutas gritaban, ¡uh! Gritaban. Entonces, los hombres que pasaban por ahí sabían que ahí podían entrar y tener sus relaciones sexuales. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La mujer cállese en el templo, pero se refiere a eso. Entonces, muchas veces sacamos de contexto. ¿Ustedes creen que Dios mandó a los hombres y a las mujeres a este mundo para que sean menos que el otro? No, mis queridos hermanos. La cabeza del hogar es Cristo. La cabeza del hogar es el hombre siempre y cuando Cristo sea su cabeza. ¿Y cómo amó
Jesús a la iglesia, así debe el hombre amar a su esposa, sin mancha, la mantiene pura, jamás la maltrata. No es que él es el rey y se pone sentado a que le sirvan, no. Él la respeta, él la ama, él la perdona, él la ayuda a crecer. Porque dice, ama a tu esposa como Jesús amó a la iglesia, se entregó y dio su vida por ella. No le grites, no la maltrates, no la humilles, no la descalifiques. Cuando tú tienes un hombre así, la mujer debe aprender a ser prudente. No irrespetes a tu esposo, no lo descalifiques, no lo compares. Tu esposo no es tu hijo para que tú le estés diciendo con qué amigos debe estar, con qué amigos no debe estar, cómo se debe de vestir, qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo debe reaccionar. El otro día una chica me dice, una joven, recién casada, que se quería divorciar. ¿Por qué? Porque dice, porque mi suegra me trata mal. Ajá. Y mi esposo no me defiende como yo espero. Ah, ok. Entonces yo no quiero estar con él. A ver, le digo, mijita. Usted no necesita que nadie la ande defendiendo. Usted se puede defender. Usted puede decirle, mi querida señora, no me hable así, no me trate de esa manera. Ahora, su esposo, usted quiere que su esposo la defienda como usted quiere, pero su esposo no es usted, él tiene su propia manera. Y ustedes, yo sé que muchas damas que me escuchan se han de poner enojadísimas, pero a ustedes nadie tiene que defenderlas, ustedes se pueden defender, no agredan. Pero hombre que me escuchas, haz respetar a tu esposa. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo una buena autoestima, un buen autoconcepto, yo no dejo, ni como hombre ni como mujer, que nadie me maltrate y que nadie me abuse. Mañana, las mujeres, es que esta semana he tenido unos casos, una señora me escribe y me dice, mi esposo me pegó, yo le llamé a la policía y entonces él se lo llevaron preso porque, ¿cómo te pegó? Me dice, bueno, me dejó, el ojo estaba sangrando, casi pierdo el ojo. Entonces se lo llevó preso, entonces ya salió y se puso a consumir drogas porque se siente tan mal que yo le hice eso. Entonces yo no sé si volver o no con él, pero se pueden imaginar. Entonces ahí me da santo enojo y yo le digo, mire mijita, la verdad es que no me haga perder el tiempo con preguntas estúpidas. Perdónenme que hable tan crudo, mis queridos hermanos. Menos mal que estamos en la casa, en la iglesia es otra cosa. Pero aquí en casa nosotros podemos hablar un poquito más fuerte. ¿Cómo vas a pretender que un hombre que casi te mata regrese contigo? Ay, o sea que usted no es partidaria del perdón. Ay, es que a mí no me da ganas de seguir hablando. No es que no sea partidaria del perdón, perdónalo. Significa que lo que él hizo ya no te va a doler. Pero eso no significa que le abras la puerta para que te siga maltratando. Porque si saliendo de la cárcel se puso a consumir drogas, ¿qué crees que te va a hacer drogado? ¿Me explico? Entonces, o sea, te roban, tienes ahí por tu casa a alguien que te roba, tú lo perdonas y por eso lo invitas a que entre a tu casa, que te vuelva a robar. Tengamos criterio, pues, mis hermanos. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, no nos podemos dejar maltratar. ¿Cuánto anciano de iglesia, cuánto diácono, cuánto pastor maltratador con su mujer? Había, cuando esto de la Semana del Silencio, hubieron unos CDs en esa época de testimonios y habían 2 testimonios de 2 esposas de pastores que habían muerto asesinadas por sus esposos. No exactamente adventistas, eran de distintas denominaciones. Nadie te debe maltratar. No te quedes callado, callada. El otro día una chica, el hermano le pegó. Ella llamó a la policía y la madre llorando le dice, ¿cómo le pudiste hacer eso a tu hermano? ¿Cómo? Eso se lo hizo él mismo. ¿Cómo se atreve a pegarle a su hermana? O sea, un hombre, ¿cómo se atreve a levantarle la mano a una mujer? Métase con un igual. Y mujeres, ¿por qué te atreves a alzarle la mano a tu marido? Lo irrespetas y te expones a que ese hombre pierda la paciencia.
Y entonces a nuestros hijos tú tienes que enseñarles lo valioso que ellos son. Pero eso es tema de otra conferencia. No me acuerdo si mañana o pasado mañana vamos a hablar del respeto a los hijos y del respeto a los padres. Ahora bien, el viernes toca eso. Ahora vamos a hablar en esto, como es el autorrespeto y el respeto a nuestros colaboradores, nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:12, que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Miren, mis queridos hermanos, nadie es más ni menos que ninguno de ustedes. Don Ernesto, usted siempre tan guapo y tan bien vestido. Me da un gusto de verlo. Eso, por ejemplo, que ven en Juan Ernesto, siempre impecable, bien vestido, esa es su autoimagen. Usted lo ve y usted dice, este hombre se ama y este hombre se respeta. Así nos tenemos que ver todos. Y no se trata de que el terno valga $2,000, $3,000. No se trata de eso. Bien planchado, pero qué lindo que está Juan Ernesto. Me encanta verlo. Es así. Eso es parte de nuestro autorrespeto, vernos bien, no andar desaliñados, ¿ok? Nadie es más ni menos que tú. Porque una persona te colabore, tú no te creas más. Entonces hay ciertos pasos bien importantes. El primero es entender que nadie es menos ni más que tú. Tus hijos no son menos que tú, tampoco son más que tú. Trata a las personas con dignidad y respeto. Hay una parte bien importante y es la parte de la empatía. Muchos nos dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. ¿Sabes lo que es la empatía? La empatía es realmente ser capaz de sentir lo que el otro siente a través de sus sentimientos. Por ejemplo, yo ya voy a tener 5 años de viuda, pero hay ratos en que me pongo muy triste. Este domingo me puse muy triste porque encontré unas fotos y bueno, nadie que no haya quedado viudo me va a entender. Va a decir, ¿y esta psicóloga con todas las herramientas que tiene y pasan 5 años y sigue lloriqueando? ¿Por qué? Porque solo quienes han vivido lo que yo he vivido son capaces de tener esa empatía. Tienes que comprender que las personas son diferentes. De pronto, a mí, alguien me venía a decir algo malo de mi esposo y yo era capaz, en lo visceral que yo soy, de darle su buen puñete. Otra mujer puede que le vengan a hablar mal del marido y ella sí se enoje y se moleste. No se trata de que ella esté mal y yo esté bien. Se trata que cada persona tiene una valoración interna de cómo las cosas le deben o no afectar. Entonces tú no te puedes enojar porque las personas no sienten igual que tú, no reaccionan igual que tú, menos aún tus colaboradores. Miren, yo tengo una persona a la que yo estimo mucho. Yo soy una persona súper puntual. Yo soy bien puntual. Pero esta persona tiene el arte de llegar media hora tarde siempre. Ya me he enojado, ya me he puesto de cabeza. Ya entendí que esa persona, para mí, miren, no es puntual, no es su palabra, eso le resta éxito, poca credibilidad, me irrespeta. Todos esos pensamientos, lo único que han hecho a mí es lastimarme. Yo ya sé que esa persona llega media hora tarde. Entonces, cuando yo la quiero ver a la 1:30, yo le digo que es a la 1. Cuando quiero que llegue a las 2, le digo que es a la 1:30. Entonces, ¿por qué? Porque para esa persona, media hora no es importante. Entonces, tiene dos opciones. O ya tú sabes cómo manejarte, o sencillamente sé empático. Ya, pues es así. Si tú tienes una persona que no es pulcra, no te sigas relacionando para que te haga un trabajo. Deja de quejarte y de pensar que lo quieres cambiar, pero no maltrates a las personas. Tenemos que saber escuchar. ¿Ya? Muchas veces escuchamos para responder. ¿Ya? Y tenemos que aprender a escuchar la opinión de los demás. Alguien que no sabe escuchar las opiniones soy yo. Es más, tengo un corto que puse hoy día en las redes sociales de los opinadores, porque cuando a mí me opinan sobre algo que yo no he preguntado, vamos a suponer,
hoy día me dice un paciente, ay, por regla general los martes me sé cepillar el cabello, entonces nunca me había visto así con el pelo cogido. Y me dice, ay, me gusta más verla con el pelo suelto. Y yo pues reactiva, humana. Yo le digo, mi estimado, usted no viene a verme el peinado, usted viene a recibir terapia. Y yo no le he preguntado si a usted le gusta el pelo suelto o el pelo cogido un moñito. Toma, es que la palabra cogido en otros países es mala palabra, ¿no? Hecho un moño. Yo no le he preguntado. O sea, yo reaccioné de esa manera, pero yo digo, ¿por qué opinan si no les preguntan? Pero si alguien te da una opinión, escúchala. El otro día mi mamá me dio una opinión con respecto a algo de mis conferencias, porque ustedes saben que la madre, el esposo, los hijos, nuestros mayores críticos son nuestra familia. Entonces, a mí me dio coraje. Y hoy día que yo estaba preparando este tema, yo pensé, ¿pero por qué es que me da coraje? Tú puedes opinar, escucha las opiniones, mira de pronto qué debes de cambiar y suéltalo. ¿Por qué nos tomamos las cuestiones tan personales? Entonces vienen nuestros empleados, nuestros colaboradores, nos dan una opinión y nosotros no sabemos escuchar. Escuchemos, veamos si esa opinión nos construye o nos destruye. Si yo tengo bien mi autoconcepto, a mí no me va a destruir. Mira, tú a mí me puedes decir vieja. Y yo sí, yo tengo 61 años. Me puedes decir vieja. Yo no me siento así. Entonces, tú me lo puedes decir y a mí no me afecta. De verdad que a mí no me afecta. Pero cuando tenía 35 años y me dijeron señora, casi me muero. Y me sentía, ay, que me iba a morir. Uy, ya me veía en el espejo todas las arrugas a los 35 años. Imagínate, todo está como tú te ves. Entonces, cuando una opinión te afecta, es porque dentro tuyo tú tienes una mala autoestima. Si no, no te afectara. Si vienen y te dicen vaga, vago, y tú te afectas, es porque en el fondo piensas que no estás haciendo lo suficiente. Entonces, parte del respeto a los colaboradores es no creerlos menos que tú, ser empático, tratar de entender su sentir, su forma de ver la vida y respetarlos, escuchándolos, escuchando sus opiniones, porque muchas veces las opiniones pueden ser conceptos que nos ayuden a mejorar. Y algo bien, bien importante. Aprende a diferenciar un error de una negligencia. Un error, cuando tú vas a hacer algo y lo quieres hacer bien, muchas veces te sale mal a la primera. Como cuando quieres andar en bicicleta. Si tú vas a aprender a andar en bicicleta, te vas a caer, vas a errar, te vas a equivocar. El error no debe ser tratado como si la otra persona hubiera hecho mal con intención. Cuando hacen mal con intención, esa es una negligencia. Entonces tú imagínate, tienes a tu niño pequeño, se sienta en la mesa, se mueve y se le regó el vaso de jugo. Y viene la madre, ¡ay, que se te regó el vaso de jugo! Lo retas cuando él realmente no ha tenido la experiencia. No se percató de ese cuidado que debe de tener. Entonces, cuando tus hijos cometen un error, están aprendiendo y se llama aprendizaje por ensayo-error. Compréndelo y explícale. Ahora, si tú ya le explicaste 3 veces que cuando está en la mesa y se pone a saltar se va a caer el vaso de jugo, te toca poner una disciplina. Entonces, diferencia un error de una negligencia antes de disciplinar, ¿ya? Yo tenía una joven que me ayudaba. Oiga, tendía la cama terriblemente, terriblemente. Yo estaba en mi país, Ecuador. Oiga, yo me moría de rabia, no le decía nada y yo la volví a atender, ¿ya? Las camas, ustedes saben que la sobrecama tiene elástico, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que ella los ponía mal. No era una negligencia. Cuando yo conversé con ella, la primera vez que en su vida había visto una cama es cuando fue a mi casa. Ella siempre había dormido sobre hojas de árboles.
Ella no sabía. Cuando yo me vine a este país, y aquí en mi país se utiliza un trapo, una camiseta vieja, una toalla vieja para trapear. Y cuando a mí me traen el Swiffer, esa cosa, con una gasa, ¿cómo se usa esto? Ah, se meten estos huequitos, o sea, yo no sabía. Yo no sabía. Miren que estamos en el siglo XXI. Las cosas de limpieza de este país son diferentes a las del mío. Aquí no se usa eso. Aquí en este país a nadie se le ocurre mandar a arreglar un electrodoméstico. Te sale muy caro. Tú compras uno nuevo. En mi país, mira, la lavadora camina. De lo viejita, el motor, toc, 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 y va a caminar, como dice George Harry en uno de sus shows. El televisor. No, pues el televisor tú le pones antena del armador. El armador se puede convertir en la antena. Las cosas duran años de años porque no hay el poder adquisitivo que hay aquí. Entonces, yo no entendí que cometía un error. Yo pensaba que era negligencia. Entonces, que nuestra reflexión el día de hoy sea: yo soy imagen y semejanza de Dios. Yo valgo. Yo me gusto. Yo sirvo para hacer todo lo que yo me proponga. Yo tengo metas y no me puedo fallar. Y todo ese amor que yo siento por mí, se lo voy a dar a todos mis seres queridos. Voy a no juzgar y voy a enseñarle a mis hijos a que se respeten y a que respeten. Nos vemos mañana, mis hermanos. Gracias.